muchas gracias a todos los presentes y a la Academia el esfuerzo que venimos realizando ahora con María Eugenia Correa en la presidencia, de estarnos reuniendo ya con mayor frecuencia para reflexionar colectivamente la dinámica de la economía nacional del país desde la economía política. El Tratado de Libre Comercio de la América del Norte cambió la estructura de la industria manufacturera mexicana, su localización geográfica y el destino de su producción. Cambió su composición ramal, integración nacional, propiedad del capital, reorientación de la producción hacia el mercado internacional y reorganización productiva con diverso alcance en la modernización tecnológica de maquinaria, equipo y procesos de trabajo, profundizando su dependencia con los Estados Unidos al acentuar su comportamiento cíclico y establecer nuevas formas de articulación dependiente a través de las denominadas cadenas globales de valor. Asimismo, cambió su contribución en la economía nacional del 19% en 1993, 21.5% en el 2000, al 16%, 16.5% el año pasado. El valor agregado manufacturero nacional, sin embargo, registró un crecimiento mediocre, ya lo sabemos, y ligeramente menor al de la economía nacional. El número de trabajadores registrado en las cuentas nacionales pasó de 3.3 millones en 93 a 4.3 en 2011, una tasa menor de crecimiento que la producción y aún menor con el crecimiento de los salarios. A lo largo de las 2 décadas, la manufactura en Estados Unidos registró 2 años recesivos, mientras la mexicana registró 5, como observamos en la gráfica. Destacan los 3 años consecutivos, 2001 y 2003, por el impacto de la crisis de las empresas .com, que llevaron a una caída en la manufactura estadounidense de 4% en 2001, y en México la industria maquiladora perdió en esos 3 años más de 200,000 puestos de trabajo. Fue notable el crecimiento de las exportaciones manufactureras que inició desde mediados de los años 80, impulsado por la reestructuración de la industria automotriz estadounidense, que inició su relocalización de la industria de autopartes en el norte de México para la exportación a su propio mercado. Entre 81 y 93, la tasa de crecimiento de las exportaciones manufactureras a dólares de 2005 fue de 12.8%, en contraste con el crecimiento del PIB, que apenas sí lo hizo 1.2%. En este último año, o sea, en 93, antes del TLC, las exportaciones manufactureras ya eran 41.685 millones de dólares y representaban ya el 80% del total de las exportaciones del país. Recordemos que los precios del petróleo bajaron considerablemente. Los primeros 7 años del TLC, que incluyen la crisis del 95 que abarató la fuerza de trabajo, las exportaciones manufactureras registraron un mayor dinamismo. Crecieron 19.5 a dólares del 2005 y reportaron en 2000 146.497 millones de dólares. Cerca de las 3/4 partes correspondían a productos agrupados en maquinaria y equipo, menos de la mitad de estas fueron equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, y la 1/5 parte la industria automotriz. La industria maquiladora de exportación había registrado un importante crecimiento desde el principio de los años 80 con la de autopartes y la incorporación de la fuerza de trabajo masculina. En los primeros años del Telecal su dinamismo fue mayor. En 1993 tenía 2.114 establecimientos con 572.000 trabajadores y en octubre de 2000 registró sus cifras récord, 3.655 establecimientos y 1.347.803 trabajadores. Realizaba más de la mitad de las exportaciones manufactureras con un saldo positivo en su balanza comercial de 17.800 millones de dólares. La manufactura no exportadora, en sentido contrario, reproducía con mayor gravedad el déficit estructural de su comercio exterior, ya que el Telecan anuló el contenido nacional de los productos de exportación e industriales en general por un contenido regional, a lo cual se sumaba la privatización y liquidación de la industria paraestatal, que en gran medida fracturó las cadenas industriales alcanzadas, como la minero-metalúrgica, metalmecánica, la petroquímica o la agroindustrial del azúcar bebidas, que enfrentó la presencia de la fructosa estadounidense. Así, en 2000, la manufactura no maquiladora registraba un déficit en su balanza comercial de 38.000 millones de dólares. En el año 2006 era cercano a los 50.000 millones de dólares, año hasta que entonces se reporta las exportaciones maquiladoras y no maquiladoras.
El sector petroquímico, por lo demás, aumentaba su déficit comercial y en los últimos años alrededor de los 25.000 millones de dólares. Los datos anteriores muestran que si bien la manufactura se reorientó a la exportación, presentaba dos patrones industriales: la maquila y la manufactura de exportación, y la manufactura no exportadora, cuya producción se destinaba al mercado interno nacional. En otras palabras, la reestructuración de la industria manufacturera hacia la exportación dio como resultado una polarizada relación entre el mercado interno y el externo, que se ilustra con las tasas de crecimiento diferenciadas del valor agregado y de las exportaciones. La maquila era realizada mayoritariamente por capital extranjero en sus principales ramas: autopartes y partes, accesorios, equipos eléctricos y electrónicos, y en la confección tenía una importante participación de capitales regionales, caso de Torreón Coahuila, de La Laguna y Tehuacán Puebla, la cual en octubre de 2000 llegó a tener más de 1.000 establecimientos en varios municipios del país, con cerca de 300.000 trabajadores, y realizó en ese año 8.5% de las exportaciones manufactureras, que representaron el 15% de la importación norteamericana de prendas de vestir. Sin embargo, tenemos todos muy claro y presente que la industria maquiladora en su conjunto no llegó a tener más del 3% de insumos nacionales. La industria automotriz destaca por ser la que más ha desarrollado el capital extranjero. Su contribución a la economía nacional en 2013 fue cercana a la de las actividades agropecuarias, alrededor un poquito menos del 3%, y sus exportaciones duplicaron las del sector petrolero y rebasaron la quinta parte del total nacional. La crisis del 2001-2003, la incorporación de China al mercado mundial y la crisis del 2009, que provocó una caída del valor agregado de la manufactura mexicana del 10%, llevaron a un relativo agotamiento de ese patrón industrial maquilador exportador, por lo que prácticamente la producción industrial se mantuvo estancada entre 2000 y 2013, con un crecimiento promedio menor al 1%, y las exportaciones manufactureras a dólares de 2009 apenas se lo hicieron a 3.9%, con lo cual es un dato menor a la cuarta parte de la tasa que presentaron en los primeros 7 años del PLK. Hay desde luego, una recomposición del capital en esta transformación estructural de la industria manufacturera, que va de la privatización a la desnacionalización. Con la privatización, la desregulación y el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo recompuso al Estado y la oligarquía. En 1981 el Estado contribuía con 44% de la inversión nacional. Para el año 2000 la inversión pública se había desplomado más de un 50% y representó 15.8% del total. En la crisis del 2009 aumentó para compensar la caída muy ligeramente, y en 2013 representó la quinta parte. En 81, al inicio de la crisis de la deuda y la década perdida, el Estado mexicano tenía alrededor de las 2/3 partes de los activos nacionales, con 1.200 empresas y entidades públicas, fideicomisos, servicios y 452 empresas industriales. Serían los energéticos, los ferrocarriles, la aviación, la tercera parte de la minería, los fondos nacionales, la mitad de la industria siderúrgica, la petroquímica, los ingenios azucareros, etcétera, etcétera. La privatización, antesala del Telecán, llevó a la paradoja de que México, país petrolero, hoy importa más de la mitad de su consumo de gasolina, pues durante los 2 últimos sexenios, que recibieron más de 4 veces los recursos petroleros del auge de López Portillo, no fueron capaces de construir ni siquiera la barda de una refinería. 20 años después del Telecán, los activos públicos apenas si representan alrededor de la quinta parte del total, y con la futura enajenación de las fuerzas energéticas del país y la creciente mercantilización de la educación y la salud pública, estos se reducirán significativamente en los próximos años. A lo largo de las décadas neoliberales, el gobierno pasó de ser uno de los ejes de la acumulación de capital a ser un promotor de la inversión monopolista nacional y extranjera, que se reforzará ahora con la política de las asociaciones público-privadas. La concentración y centralización de capital se profundizó y llevó a la conformación de nuevos y diversificados conglomerados y a la transnacionalización de capitales centenarios, como se observa en el mapa que vemos ahí. Es un mapa elaborado por Francisco Vidal con datos de 2003, donde destacan los grupos industriales de Gruma, Bimbo, Cemex, Alfa, Pensa, Dex, Vitro, y que, como vemos, se concentra
una gran parte de su internacionalización en los Estados Unidos y en el mercado latinoamericano. La inversión extranjera entre 1994 y 2013 acumuló 408.000 millones de dólares, 77% de ella realizada en este siglo y la mitad de ella nueva inversión, mientras la oligarquía mexicana entre 2001 y 2013 invirtió en el extranjero 93.000 millones de dólares. El proceso de internacionalización del capital manufacturero mexicano se precipitó en los primeros años de este siglo en una venta de empresas mexicanas al capital extranjero, que les dio ganancias millonarias sin pagar impuestos. La oligarquía mexicana vendió entre 2000 y 2012 la mayor parte de 54 grandes empresas, de la banca a empresas industriales, por 85.000 millones de dólares, a través del mercado de valores y prácticamente sin pagar impuestos. En este proceso destacan la venta en 2006 de ILSA, del Grupo Alfa, considerada anteriormente la joya de la corona del otrora Grupo Monterrey, a Techin, empresa argentina, por 2.500 millones de dólares. En 2007 el Grupo IMSA Siderúrgica se vendió a otra empresa argentina por 3.187 millones de dólares. En 2009 FEMSA vendió su división cervecera y en 2013 el Grupo Modelo también vendió su grupo estrella de la internacionalización de México. Ahora, por supuesto, ya ni el tequila Cuervo, ni la cerveza Corona, ni la cerveza Modelo, ni los helados Santa Clara son ya más mexicanos, ni las culturas jóvenes, aunque parece que siguen en negociación. La inversión extranjera directa fue determinante en el nuevo patrón manufacturero exportador. Entre 1999 y 2013 la manufactura recibió más de 150.000 millones de dólares. Cerca de la quinta parte se concentró en las entidades del norte del país. Este es un mapa muy rápido, de donde no se pueden leer aquí los mapas con cuidado, pero vemos ahí la distribución de la inversión acumulada entre 1999 y 2005, y los colores siempre más intensos son los que reciben mayor cantidad de inversión. Y también tiene una concentración ramal de las 175 clases industriales registradas, en las cuales se realizó el 46% del total, se concentra en 9 de ellas. Dos de la industria automotriz recibieron 14%, partes para vehículos de automóviles y camiones, y 2 de la cerveza, el 6.3%. Relocalización de la manufactura en el territorio nacional. El proceso de relocalización de la industria manufacturera en el territorio nacional se inicia desde mediados de los años 60, las políticas de descentralización que llevaron la industria de México a Cuautitlán, pero más con la maquila se inicia ya hacia el norte del país. En la década de los 80, como decía, la reestructuración de la industria norteamericana lleva a la localización de empresas como la Ford en Hermosillo y otras empresas automotrices en la región de Saltillo, Ramos Arizpe, y en el centro Aguascalientes, y con ello prolifera la maquila de autopartes en Juárez y Reynosa. Con el TLC, el crecimiento explosivo de la maquila se acompaña con su localización dispersa. Y aquí tenemos otro mapa del año 2000 de la industria maquiladora, que pasa de tener presencia en 12 municipios fronterizos en 1980 a ubicarse en 187 municipios en el año 2000. Con ello, Yucatán, Nuevo León, sobre todo en su zona conurbada, Puebla, Coahuila, ven aumentar el número de las empresas. Y lo que más se multiplicó, desde luego, fue la maquila de la confección, que tiene color rojo en el mapa. La conversión del país en una plataforma de exportación, territorial de exportación, particularmente de la industria automotriz, abrió nuevos espacios en los últimos 15 años en Guanajuato y en San Luis Potosí. Así tenemos que también se desarrolla la industria de autopartes y recientemente la de aeronaves en Querétaro, Tijuana y Yucatán. Así tenemos 3 patrones industriales territoriales. Uno, entidades que se industrializan desde los años 80, como Aguascalientes, que incrementa la participación de la manufactura en su estructura económica estatal, y tenemos entidades que se desindustrializan. Entonces, en el primer caso dijimos ya Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas.